Todo comenzó con un sobrebordeado de oro. Mi nombre, escrito con la letra de Ana, todavía haciendo un bucle en la G como cuando estaba en cuarto grado, reposaba solo en el buzón. Dentro había una invitación formal. Una noche para Carmen celebrando el legado de una madre. Tuve que leerla 2 veces para creerlo. Ana no era del tipo sentimental. Pero ahí estaba, mi nombre en letras grabadas, una lista de invitados que incluía antiguos alumnos, viejos amigos que no había visto en décadas e incluso el decano de su facultad de Derecho. Durante semanas, esquivó mis preguntas. Solo ven, mamá, decía con un guiño. Ponte ese vestido azul marino que me encanta. Confía en mí. Así que lo hice. Me ricé el cabello. Usé lápiz labial por primera vez en 5 años. Me paré frente al espejo y apenas reconocí a la mujer que me miraba, porque parecía orgullosa. El lugar era deslumbrante. Arañas de cristal. Rosas blancas. Un cuarteto de cuerdas tocando Vivaldi. La gente se puso de pie cuando entré, alguien incluso aplaudió. Una mujer susurró, tú debes ser la madre de Ana. Asentí. Lo soy. Tomé asiento en la primera fila, justo debajo del escenario. Ana aún no estaba a la vista, pero su presencia estaba en todas partes. Una presentación de fotos de su infancia se proyectaba en la pantalla detrás del podio. Ana con brackets, Ana en su graduación, Ana abrazándome con una risa desdentada. Y entonces las luces se atenuaron. Un solo foco iluminó el escenario, y ahí estaba, mi hija. Alta, elegante, radiante en un vestido de seda esmeralda. Sostuvo un micrófono, carraspeó y me sonrió directamente. No siempre fui fácil, comenzó, pero ella nunca me soltó. Incluso cuando le di todas las razones para hacerlo. Risas. Asentimientos. Algunos sollozos. Su voz era firme, sincera. Habló de nuestro pequeño apartamento con tuberías que goteaban, como una vez vendí mi anillo de bodas para pagar sus libros de texto. Incluso mencionó la vez que caminé 5 kilómetros bajo la nieve cuando el coche se averió, solo para conseguirle un jarabe para la tos. Sentí las lágrimas antes de notarlas. No eran dramáticas, solo suaves, como la lluvia que te sorprende. Ella me miraba todo el tiempo. Mi corazón se hinchó con algo demasiado grande para nombrar. Este era el momento. Mi momento. Después de toda la soledad, los sacrificios, las noches sin dormir, aquí estaba ella, diciéndole al mundo que importaba. Que había hecho algo bien. El público estaba completamente inmóvil. Ana hizo una pausa, tomó aire. Y entonces, dijo algo que nunca olvidaré. Recuerdo la primera vez que la vi. Envuelta en una manta estándar del hospital, apenas del tamaño de mi antebrazo, con un mechón de cabello oscuro y pulmones que podían sobresaltar a Dios. Me la entregaron como si fuera un trámite. Sin flores. Sin familia esperando. Solo silencio, y el crujido de los formularios. Era una adopción cegada. No me permitieron saber mucho, solo que la madre biológica era joven y no podía quedársela. Sin fotos. Sin cartas. Sin promesas. Solo la niña. Ana. Llegó a casa conmigo un martes lluvioso. El mundo era gris, y juré que tomó color cuando la puse en la cuna que había pasado semanas armando. Pinté el cuarto yo misma, girasoles en las paredes, un móvil de estrellas que giraba con la más leve brisa. No tenía mucho dinero, pero tenía amor gastado cosido en todo lo que poseía. La sostenía cada noche como si estuviera hecha de aliento y porcelana, y susurraba lo mismo una y otra vez. Tú eres mía. Eso es todo lo que necesitas saber. Nunca le dije que era adoptada. No porque quisiera mentir, sino porque temía que la verdad nos robara algo. ¿Y si no me amaba igual? ¿Y si buscaba y encontraba a alguien que pudiera darle más? ¿Más respuestas, más historia, más sangre? Así que la crié con todo lo que tenía. Inventé nanas. Horneé magdalenas para cada cumpleaños, incluso los que dejó de invitarme. Pasé noches aprendiendo álgebra solo para ayudarla con los deberes, y salté comidas algunas semanas para comprarle su vestido de gala. Cuando se raspaba la rodilla, besaba la sangre como si fuera un ritual. Nunca le faltó amor, no de mí. Era curiosa, incluso de pequeña. Siempre haciendo preguntas. Siempre necesitando saber cómo funcionaban las cosas, de dónde venían. A medida que crecía, las preguntas se volvieron más afiladas. ¿Tengo tus ojos? ¿Por qué no tenemos fotos de bebé antes del primer año? ¿Por qué no me parezco a la familia de papá o la tuya? Yo esquivaba. Reía. Cambiaba el tema a la universidad, a los libros, a cualquier otra cosa. Una vez, cuando no lo dejaba pasar, la miré a los ojos y dije: Tú eres mía.
Eso es todo lo que necesitas saber. Dejó de preguntar después de eso. Pero lo veía en ella, momentos silenciosos de distancia. Cuando otras chicas presumían de álbumes de bebés, Ana se callaba. En el Día de la Madre, escribía tarjetas preciosas, pero nunca decía las palabras en persona. Los abrazos se hacían más cortos. Las llamadas, menos frecuentes. Pensé que eran dolores de crecimiento. Una hija alejándose mientras construía su propia vida. Pero ahora, mirando atrás, veo las señales. Veo la búsqueda. El lento desmoronamiento que no quise admitir. La crié para que fuera curiosa. Solo no esperaba que su curiosidad me entregara. Ana estaba en el centro del escenario, vallada en luz dorada. El silencio en la sala era denso, no incómodo, sino reverente. Todos los ojos en ella, y los de ella en mí. Sostenía el micrófono con ambas manos. Noté que temblaban un poco, y por un momento, pensé que eran nervios. Pero luego sonrió con esa sonrisa suave y privada que solía darme de niña, cuando se metía en mi cama tras una pesadilla y decía, no te preocupes, mamá. Estoy aquí. No siempre fui fácil, comenzó, repitiendo las mismas palabras de antes. Rompí toques de queda, cerré puertas de golpe, una vez le dije que la odiaba, solo porque no me dejó usar delineador para ir a la escuela. La sala rió. Yo también. Continuó, tejiendo historias en el aire como cintas. La vez que me quedé despierta cosiendo un disfraz de Halloween porque la tienda se quedó sin su talla. Como manejé 3 horas después del trabajo para dejarle un proyecto de ciencias olvidado. Incluso como una vez estuve bajo la lluvia con un paraguas solo para que no se mojara corriendo al coche. Había olvidado algunos de estos momentos. No porque no fueran significativos, sino porque eso hace la maternidad, pliega el tiempo al servicio del futuro de otra persona. Das tanto de ti misma que olvidas dónde fueron a parar los pedazos. Pero Ana recordaba. Y en ese momento, escuchando mi amor hablado en voz alta, me sentí vista de una manera que no había sentido en años. Se giró hacia mí. Ella me dio todo. Tiempo, fuerza, una columna vertebral de hierro y un corazón lo suficientemente suave para perdonar incluso cuando no lo merecía. Ella es la razón de quien soy hoy. Las lágrimas corrían por mi rostro. No las limpié. El público aplaudió. La gente se giró a mirarme, algunos incluso asintieron con admiración. Unos susurraron vaya. Sonreí, abrumada por una calidez que no había sentido en décadas. Este era el momento. El momento con el que toda madre sueña. Pero entonces, hizo una pausa. Solo lo suficiente para que la atmósfera cambiara. Su sonrisa no se desvaneció, pero cambió, menos tierna, más preparada. Y esta noche, dijo suavemente, quiero honrar también a otra mujer. Alguien que también jugó un papel en traerme a este mundo. La mujer que me dio la vida, también está aquí esta noche. Mi aliento se detuvo. Las cámaras giraron. Las cabezas se volvieron. Un silencio más afilado que el silencio recorrió la sala. Las puertas dobles se abrieron al fondo del salón. Una mujer entró, elegante, compuesta, con la barbilla alta como si perteneciera allí. Miró lentamente a su alrededor, luego avanzó hacia el escenario. Ana bajó, la encontró a mitad de camino y la abrazó. El destello de las cámaras explotó. La gente jadeó. Algunos susurraron. No escuché las palabras. Mis oídos estaban llenos de estática, mis manos heladas. No podía moverme. No podía parpadear. Nunca la había visto antes en mi vida. Pero no necesitaba un nombre para saber quién era. Isabel. Y así, de repente, me convertí en una invitada en mi propio homenaje. No me moví. No podía. Mis piernas se sentían cementadas al suelo, como si ponerme de pie rompiera el hechizo que acababa de lanzarse. A mi alrededor, la gente se movía inquieta en sus asientos, insegura de si aplaudir, levantarse o quedarse en un silencio atónito. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar de nuevo, notas suaves e inciertas tratando de reparar lo que las palabras habían destrozado. Ana seguía abrazándola. Isabel. La mujer que ahora sabía que debía haber llevado a Ana al mundo, y la dejó atrás. La forma en que su mano descansaba en la espalda de Ana, casual, posesiva, hizo que la bilis subiera a mi garganta. Miré a Ana, deseando que me mirara, que ofreciera alguna señal, algún hilo de reassurance de que no acababa de ser descartada frente a 200 personas. Pero no quiso encontrar mis ojos. Caminaron juntas fuera del escenario, sonriendo como si nada sísmico hubiera ocurrido. Un reportero tomó una foto. Alguien susurró, qué hermosa reunión, y escuché a otro decir, esta debe ser su madre biológica. Como si yo fuera el secreto.
como si yo fuera el error que acababan de corregir. Me senté sola mientras el programa continuaba. No recuerdo los discursos que siguieron. No recuerdo qué sirvieron de postre. No recuerdo cómo llegué a casa. Pero recuerdo el sonido de mi propia respiración, superficial, irregular, como si intentara evitar desaparecer por completo. En casa, me arranqué el vestido, lo tiré al suelo como si me hubiera traicionado. Me paré frente al espejo, mirando a la mujer que acababa de ser borrada en tiempo real. Rímel corrido. Cabello deshecho. Corazón en pedazos en la alfombra de ese salón de baile. Me senté al borde de la cama y abrí mi teléfono. Mis dedos se movieron por instinto, tocando el perfil de Ana. Y ahí estaba. Una foto, ella e Isabel, brazos entrelazados, sonrisas demasiado perfectas. Con un título en palabras audaces y sentidas. Esta noche fue el comienzo de algo que nunca pensé posible. Por fin la encontré. La que me dio la vida. Y la mujer a la que estoy orgullosa de llamar, mamá, corazón amarillo. Sin mención de mí. Ni un agradecimiento. Ni siquiera una mentira para suavizar el golpe. Miré la pantalla hasta que la luz se volvió borrosa. Luego lancé el teléfono al otro lado de la habitación. Golpeó el tocador, cayó al suelo con un ruido sordo que se sintió demasiado suave para lo que necesitaba. No hubo llamadas. No hubo mensajes. No hubo explicaciones. Solo silencio. Y esa publicación. Esperé. Un día. 2. Una semana. Me dije que necesitaba tiempo. Que esto era solo conmoción, confusión, emoción. Pero cada día que pasaba se sentía como una palada de tierra sobre algo enterrado. Sobre mí. Había pasado una vida construyendo recuerdos, alimentando sueños, enseñándole a caminar, a hablar, a luchar por sí misma. Cosí sus disfraces, me quedé despierta durante sus fiebres, aplaudí más fuerte que nadie en sus graduaciones. Le di amor de formas que no tenían nombre, ni manual, ni requisitos, solo instinto. Y con una sola frase. Ella reescribió todo. Por fin la encontré. Como si yo hubiera sido la que estaba escondida. Me recosté en la cama, demasiado cansada para llorar, demasiado herida para gritar. El dolor era demasiado profundo, demasiado antiguo, demasiado familiar. Le di una vida. Ella me dio un salto de línea. 3 años. Eso es lo que ha pasado desde que escuché su voz. Desde esa noche cuando los aplausos ahogaron todo lo que pensé que éramos. Sin mensajes. Sin cumpleaños. Sin llamadas en el Día de la Madre. Ni siquiera una de esas tarjetas de Navidad educadas que la gente envía por obligación. Silencio. Del tipo que crece dientes. No me mudé de ciudad. No cambié de número. Ella sabía dónde vivía. Conocía el crujido de mi porche. La pintura desconchada en mi buzón. Pero nunca regresó. Encontré otras formas de llenar el tiempo. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca local, colocando libros que olían a mis 20, papel, polvo y sueños olvidados. Ayudé a niños con su lectura. Algunos me recordaban a Ana, con sus ojos grandes y preguntas interminables. Sonreía cuando podía. Fingía estar bien cuando no podía. En casa, todo seguía igual. Las cortinas, la tetera, la foto de Ana de bebé enmarcada en mi mejita de noche, su pequeño puño alrededor de mi dedo, su rostro acurrucado en el sueño. Nunca la moví. No podía. La desempolvaba cada mañana como si fuera sagrada. A veces soñaba que regresaba. Un golpe en la puerta. Lágrimas en sus ojos. Lo siento, mamá. Pero siempre llegaba la mañana. Y con ella, el silencio. Entonces, una tarde, cerca de la hora de cierre en la biblioteca, dejé caer una pila de libros y me agaché a recogerlos. Una revista brillante había caído de un expositor cercano. La alcancé, automáticamente, sin cuidado, y me congelé. La portada era inconfundible. Ana. Estaba de pie junto a Isabel, ambas en abrigos beige a juego, ambas brillando como si el mundo les perteneciera. Ana tenía una mano descansando en un vientre redondeado. Un titular curvado sobre ellas. Milagros modernos, reunidas, empoderadas, esperando. No podía respirar. Mis rodillas cedieron, y tuve que sentarme en el suelo como una niña perdida en un centro comercial. Mi Ana. Embarazada. Radiante. Una mujer a su lado que parecía haberlo ganado todo sin el esfuerzo. Compré la revista. No sé por qué. Leí cada palabra. Isabel fue citada extensamente. Ana también. Pasé tanto tiempo preguntándome quién era. Ahora, con mi mamá a mi lado, finalmente me siento completa. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra. Mamá.
Como si siempre hubiera pertenecido a una sola persona, y no era yo. El artículo no me mencionó. Ni siquiera de pasada. Había sido eliminada de su historia de origen como un error tipográfico que alguien tuvo el buen sentido de borrar. Esa noche, me senté junto a la ventana con una taza de té frío, observando cómo la luz de la luna se extendía por la alfombra. Me pregunté si alguna vez le contaría a su hijo sobre mí. Si mi nombre siquiera existiría en ese próximo capítulo. Me dije que lo dejaría ir. Que ya no tenía derecho. Que el amor no garantiza permanencia. Pensé que nunca volvería a saber de ella. Pero esa noche de invierno, el timbre sonó. El timbre sonó a las 9:12 de la noche en una noche en que incluso el viento parecía querer morder. Estaba tomando manzanilla tibia, envuelta en el mismo chal de punto que usaba todas las noches, cuando el sonido resonó por el pasillo. Dudé. Nadie visitaba tan tarde, especialmente no durante una tormenta de nieve. Parte de mí se preguntó si lo había imaginado, si el dolor podía crear fantasmas con dedos. Pero sonó de nuevo. Corto. Afilado. Abrí la puerta y olvidé cómo respirar. Ana estaba allí, temblando, su abrigo cubierto de copos de nieve que se aferraban a sus pestañas como pequeñas mentiras blancas. Sus ojos estaban hundidos por el agotamiento, pero inconfundibles. En sus brazos había una niña, no mayor de 2 años, ojos grandes, rizos salvajes, aferrando un conejo de peluche como si su vida dependiera de ello. Hola, mamá, dijo Ana suavemente. Su voz se quebró a la mitad de la segunda palabra. Mi agarre en la puerta no se aflojó. La miré de arriba abajo. Estaba más delgada. Más pálida. No elegante como antes, sino deshecha, como alguien que se había quedado sin lugares a donde correr. Está dormida, susurró, señalando a la niña. ¿Podemos entrar? Me hice a un lado. El calor de la casa corrió a recibirlas como si también hubiera estado esperando. Las llevé al salón sin decir una palabra. Ella acostó a la niña en el sofá, cubriéndola suavemente con una bufanda de su propio cuello. Luego se giró hacia mí, frotándose las manos. Isabel murió hace 6 meses, dijo en voz baja. Cáncer. Rápido. Asentí, aún en silencio. Y Diego se fue. Dijo que no se apuntó para este tipo de duelo. No lo culpo. Crucé los brazos. Entonces ahora vuelves. Ella se estremeció. Lo sé. Sé que no lo merezco. Pero no sabía a dónde más ir. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Preparé sopa, no por sentimentalismo, sino por costumbre. El silencio entre nosotras era denso. Pesado con todas las cosas que no había dicho. Las disculpas que no había ofrecido. El amor que había redistribuido como si fuera algo que pudiera regalarse de nuevo. También es tuya, en cierto modo, dijo finalmente, señalando a la niña dormida. Se llama Clara. Tiene tus ojos, murmuré. Se me escapó antes de que pudiera detenerlo. La voz de Ana tembló. Cometí un error. Dejé mi cuchara. La miré directamente a los ojos. No solo borras a alguien y luego lo vuelves a dibujar, Ana. Así no funcionan las personas. Así no funcionan las madres. Sus labios se abrieron, luego se cerraron. Bajó la cabeza. Lo sé. Y entonces lloró. No del tipo silencioso y elegante que probablemente había perfeccionado con los años, sino sollozos profundos y guturales que doblaron su cuerpo por la mitad. No la alcancé. Todavía no. Simplemente me quedé allí, observando cómo la nieve se acumulaba contra el alféizar. Esa noche, ella durmió en la habitación de invitados, y Clara se acurrucó a mi lado como si siempre hubiera pertenecido allí. Y por primera vez en años, había 3 latidos bajo mi tejado de nuevo. Pero no era como antes. Esta vez, mantuve un ojo abierto. Las mañanas son más silenciosas ahora. Clara se despierta antes del sol, se sube a mi cama sin hacer ruido y se acurruca en el espacio bajo mi brazo como si siempre hubiera pertenecido allí. Huele a leche tibia y champú de vainilla. A veces, tararea en sueños, pequeñas melodías inconscientes que se envuelven alrededor de mis costillas y me mantienen quieta. Ana también sigue aquí. Se levanta tarde, cansada de la manera en que solo una hija en duelo y madre primeriza puede estarlo. No dice mucho, pero a veces cocina. Lava los platos sin preguntar. Deja notas dobladas con pequeñas disculpas que no dicen lo siento pero lo dicen todo. Ya no hay discursos. Ni público. Solo días que se desenvuelven, comunes y reales. Hemos creado un ritmo con cosas pequeñas. Clara y yo visitamos la biblioteca todos los jueves. Ella arrastra una pequeña bolsa detrás de sí, insiste en sacar más libros de los que puede llevar. Los bibliotecarios ahora me llaman abuela. No los corrijo. Una tarde,
Un vecino que pasaba por la puerta se detuvo mientras Clara jugaba en el patio. ¿Es tuya?, preguntó, con ojos cálidos de curiosidad. ¿Hija o nieta? Miré a Clara, barro en las rodillas, diente de león en el cabello, y sonreí. Es la parte de mí que sobrevivió al silencio. Esa noche, después de que Clara se durmiera con un crayón aferrado en la mano y Ana estuviera doblando ropa en el sofá, abrí mi viejo diario. El que no había tocado en años. Las páginas olían a polvo y memoria. Escribí lentamente, dejando que cada palabra me encontrara. Ella me borró de su historia frente a todos. Pero la vida me dio un segundo borrador, escrito a mano en dedos pequeños y pegajosos. Sin público. Sin aplausos. Solo esta niña que me llama Mimi, y envuelve sus brazos alrededor de mi cuello como si supiera que nunca debí ser olvidada. Cerré el diario y apagué la luz. Por mucho tiempo, pensé que ser borrada significaba el final. Pero ahora veo, algunos nombres no necesitan ser gritados desde escenarios para ser escritos en piedra. Se susurran a la hora de dormir. Se murmuran en gratitud somnolienta. Se garabatean en crayón en el último espacio en blanco de una vida. El mío está ahí. Y esta vez, está escrito con amor.